Luis Antonio, actualmente los trabajadores de Telam están cortando Avenida Belgrano en rechazo a los 354 despedidos hasta el momento. Algunos han recibido el telegrama, otros recibieron una carta felicitándolos e invitándolos a sumarse a un nuevo proyecto de la agencia Telam, a una nueva agencia. Y hay algunos que su situación es incierta porque si bien no recibieron el telegrama, tampoco pueden ingresar a trabajar. Hay muchas historias. De hecho, estamos acá en la calle y nos encontramos con compañeros de hace más de 20, 25 años que compartimos la calle en diferentes notas, en distintas guardias, que hoy se encuentran sin trabajo, que fueron despedidos. Paulo Pécora ingresó en el 92. Hoy escribiste una carta muy conmovedora en Facebook, en tu Facebook personal, contando un poco tu historia, ¿no? ¿Cómo llegaste a Telam y de qué manera te despidieron ayer? Bueno, buenos días y gracias por estar acá con nosotros, apoyándonos en este momento tan difícil. En principio quería transmitir la solidaridad de todos nuestros compañeros de Telam a todos los trabajadores del Estado que están sufriendo la misma situación que nosotros en este momento. Espero que se pueda revertir esto. Yo empecé a trabajar en 1992, en el verano de 1993, en el turno de madrugada entré como aspirante. Después de haber pasado por un taller en la UBA, un taller que se llamaba Taller Agencia Periodística, ahí escribí no sabía nada de periodismo, quería aprender, estaba estudiando licenciatura en comunicación en la Universidad de El Salvador y todo lo que aprendía de humanidades en El Salvador no me servía para nada en la práctica de periodismo, entonces empecé a buscar otros caminos y dio la casualidad que en ese taller me topé sin saberlo con el jefe de redacción de la agencia en ese momento. Y yo estaba trabajando como hacía mucho tiempo, trabajaba en lo que pudiera, trabajaba como lavacopas, como estacionando coches en ese momento. Y un día recibí un llamado de la secretaria de la agencia que me invitaban a ver si me quería incorporar a la agencia trabajando como aspirante. Me dijeron que se abría un turno a la madrugada y que yo podía ser parte de ese nuevo equipo, ¿no? Éramos 3 personas y un jefe. Y entre nosotros nos ocupábamos de casi todas las noticias que existían en ese momento. En realidad eran noticias mayormente de policiales, noticias de información general, cosas que ocurrían de noche, llegadas de personajes extranjeros, por ejemplo, que ocurrían a la madrugada. Muchos arrancamos trabajando de madrugada, sí, ¿no? Un turno no muy querido, pero que muchas veces se trabajaba mucho también. Es un turno muy difícil, es un turno muy complicado porque te cambia el metabolismo, o sea, tenés que aprender a vivir de noche y a dormir de día, pero más allá de eso fue un gran aprendizaje. Y bueno, luego de un año de pasar por esa experiencia que fue muy enriquecedora porque aprendí todo lo que no sabía, desde escribir un cable hasta entender un poco cómo se manejaban las noticias y cómo, de qué manera encuadrar una noticia, qué era lo más importante para encuadrarla y demás. Eso fue mi primer acercamiento a la práctica periodística. Y luego de eso fui, de alguna manera, me fueron promocionando, me promocionaron primero a cronista y pasé al día, ahí empecé a trabajar en policiales, fui compañero incluso de Mauro Zeta, su compañero de piso, un gran trabajador, que creo que puede dar fe de la gran experiencia que es haber trabajado en la agencia Telam. Es una gran escuela de periodistas y realmente es una gran empresa que es básicamente el contralor de las noticias imprescindible para de alguna manera que se transmitan noticias ciertas, noticias confiables. ¿Cómo recibiste el telegrama de despido ayer, Paulo? Ayer lo recibí en mi casa mientras estaba desayunando y estaba preparándome para venir acá a trabajar. Empecé a ver por las redes y por el WhatsApp interno de la sección espectáculo donde trabajaba, que ya habían recibido algunos compañeros esos telegramas. Y cuando estaba a punto de salir, de venir para acá, me tocaron el timbre y me dijeron que era correo argentino y ya directamente sabía lo que bajaba a buscar, ¿no? Firmé la carta y vine acá a interiorizarme un poco de lo que estaba ocurriendo, pero fue así.
Antonio, María Belén, no sé si ustedes quieren hablar con Sí, Paulo. por supuesto. Bueno, tratamos de que cuente un poco su historia de vida, ¿no? Después de 25 años encontrarse sin trabajo y con todos estos recuerdos y estas cosas que demuestran que realmente venías a trabajar, que tenías tu horario, es el redactor de espectáculo en estos momentos. Paulo, ¿cómo estás? Soy uno de los redactores de espectáculos. Hola, ¿qué tal? Antonio Fernández Llorente ¿Cómo te estás? saluda. Paulo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué Mirá, tal? Mucho gusto. Yo conozco mucho a Chapo Scalzini. Estoy bien. Conozco muchos laburantes de Telam. Y lo que no entiende Lombardi es la importancia de Telam en el interior. La mayoría de los diarios del interior están abonados a Telam para recibir las fotos. No lo entienden, para recibir los artículos de Telam. Si no, tendrían que tener los medios chicos del interior, periodistas acreditados para cubrir la política nacional. O sea, es un disparate, es un desconocimiento absoluto de la importancia de una agencia. Lombardi no tiene la menor idea de lo que es una agencia, porque no es periodista. Y Poussac, que está ahí, que fue compañero mío en otro canal, tampoco, porque viene a televisión, nunca escribió en su vida. Entonces parece que es un desconocimiento absoluto de la importancia de la agencia Telam para los medios del interior, que son cantidades de medios del interior. Y no es una agencia que dé pérdida, todo lo contrario. Mirá, yo estoy de acuerdo con vos, es muy importante la agencia, no solamente para el interior, sino para todos los medios del país. Totalmente. Los que están acá en la capital, se nutren de nuestras noticias desde hace más de 70 años y la verdad que es una pena que no se comprenda la importancia de la agencia. Ya te digo, para que haya una noticia confiable, ¿no? O sea, para que la información se produzca y se transmita de manera confiable y de manera sólida, ¿no? Yo creo que es más preocupante todavía. Me da la sensación que ellos saben perfectamente para qué sirve la agencia y la importancia que tiene, y lo peor de todo es que no les importa. O sea, me da la sensación que es todo lo contrario, o sea, ellos saben perfectamente cómo se maneja la agencia, la importancia que tiene para todos los medios del interior, y creo que lamentablemente a ellos no les importa. Coincido, pero aparte Telam se recicló, tenés portal, tenés televisión, tenés radio, se ha reciclado la agencia, es una agencia importante, está cubriendo el Mundial de Rusia, por ejemplo, o sea, no es un dato menor, es muy importante. La BBC de Londres, para que todos sepan, es estatal. O sea, hay que entender la importancia de los medios del Estado, de los medios públicos. Es muy importante la llegada de información a todo el país, llega por los medios públicos que llegan por aire. Es muy importante entender que el Estado es una agencia estatal no gubernamental, es lo que no entienden los gobernantes. Todo este verso de periodismo militante es todo un verso, es una mentira. Ningún periodista, ya, a ver, todos tenemos nuestra idea política, pero vos no sos periodista militar, sos periodista. Antepones la profesión sobre las pasiones. Yo puedo tener mis preferencias políticas y las expreso porque creo que estamos en democracia, pero no pertenezco a ningún partido ni me afilié a ningún partido. Y si perteneces, sos periodista personal. Primero. Vas a anteponer tu oficio, nunca milité tu profesión. En ninguna agrupación ni nada por el estilo. Y acá hay muchos compañeros que tampoco lo hacen, ¿no? O sea, que ejercen el periodismo porque realmente están convencidos de que es un trabajo importante, y como vos decías, la agencia es muy importante para garantizar la pluralidad de voces, para garantizar la veracidad de la información y justamente para contrastar la información con otras informaciones que vienen, por ejemplo, desde agencias internacionales, de los medios dominantes, de otros medios de comunicación que no necesariamente, sí, medios dominantes que no necesariamente reflejan exactamente cómo son las cosas, y la agencia de noticias fue creada y fue pensada para eso, justamente, para garantizar la pluralidad de voces y para garantizar la veracidad de las informaciones, sobre todo para garantizar que los argentinos puedan acceder a una información necesaria, ¿no? Y confiable. Yo te conté una historia personal, ¿no? En el caso Cabezas, ahí estaba por Telam el Chapo Scalzini, Gustavo Scalzini, que es un gran periodista de policiales, de los mejores, y cada alerta que había en cada medio, placa o lo que fuese, eran cables de la agencia Telam. Y te puedo asegurar que lo viví en persona, por ende nadie me lo va a contar. Cada cable que había en el caso Coppola en la década del 90 era un cable de la agencia Telam. En los medios del interior, las fotos que van a ver en las tapas son fotos que sacan fotógrafos de la agencia Telam, en un 99,9%. Y esto no me lo puede desmentir nadie, porque hace 33 años que laburo de periodista. Nadie me lo puede desmentir. La importancia de los medios públicos es la que está diciendo Paulo. Es imparcial, apunta a informar exclusivamente. Después que haya un trasnochado al mando de la agencia que hable idioteces, es otra historia.
que no tiene que ver del piso último de tema, está la presidencia para abajo, porque los periodistas laburan de verdad. Quien no lo entienda, no entiende el rol de una agencia de noticias. Es de una velocidad, de una vertiginosidad que hay que entender cómo trabaja una agencia, en las elecciones, en todo. Es muy importante. Los medios se nutren de las agencias de noticias. Es clave la agencia de noticias. Los grandes portales se nutren de las agencias de noticias. Ya hace Rodín, que quiere cerrar Telam también. Es un disparate. Es un disparate. Verdad que sí. Y además de los grandes medios, lo más importante es que la agencia, de algún modo, es es fundamental para los medios del interior, que a veces no tienen los medios suficientes para contratar. No, es que no los tienen. Es que no los tienen. No los tienen. Mira, yo trabajé años en un diario de Salta y no los tienen. Esos medios, claro, gracias a los cables de las agencias, justamente. Y de Telam, fundamentalmente, porque el 99% está abonado a Telam. Quien no entienda eso, no entiende el periodismo. Porque, a ver, la Gaceta de Tucumán no tiene corresponsal en Buenos Aires. Y si tiene, tiene uno, no fotógrafo. O sea, es no entender la importancia. Y habla un medio grande. Los Andes de Mendoza seguramente tampoco tengan periodistas acá en Buenos Aires. Se nutren por información de la agencia Telam. Es lo que no entiende Lombardi, porque no es periodista. No es periodista. No tiene la menor idea de cómo funciona una agencia. Hoy hay Telam Televisión, el portal de Telam, la agencia Telam. Realmente es muy importante la función de una agencia estatal de noticias. Es fundamental. Sí, vos estabas nombrando justamente lo que decías, el portal, la la parte de audiovisuales y demás. Muchas veces se habla de la cantidad de empleados que tiene la agencia y se habla de capas geológicas de ñoquis y demás, que es totalmente inverosímil. Si uno se da cuenta de la evolución que tuvo la agencia desde hace 15 años a la fecha, o más, incluso 20 años, antes se manejaba con una cantidad de periodistas y de empleados necesarias para las tareas que hacía en aquel momento. Pero con los años fue creciendo, o sea, como vos decías, se abrió un portal, se abrió una sección de audiovisuales, se abrió una radio. Todas esas nuevas secciones y esos nuevos servicios que estaban previstos justamente para poder diversificar y poder ampliar la información que llegaba a los medios del interior, obviamente necesitan periodistas idóneos y obviamente necesitan ser hechos por más periodistas. Entonces, cuando se habla de la cantidad de periodistas que hay en la agencia, se olvidan de decir que la agencia también creció de manera exponencial durante todos estos años. Y así, en paralelo, también crecieron por necesidad la cantidad de periodistas que somos, ¿no? Pero aparte de decirla también otra realidad, la agencia Telam era encargada de dar la publicidad oficial, era la encargada de repartirla de forma igual. Después pasa a manos de los voceros, de los jefes de prensa de los distintos gobiernos, y eso se tuerce, se tergiversa, cuando el rol ese lo ocupaba, y muy bien, la agencia Telam. Por eso te digo, estimado Pablo, me parece que esto es un disparate. Toda nuestra solidaridad, te mando un fuerte abrazo a los amigos que están allí en Telam, que son muchísimos, y ojalá que esto se revierta porque es una agencia muy importante. Hay que entender la importancia de la agencia estatal de noticias, hay que entenderla. Un fuerte abrazo, Pablo. Muchísimas gracias. Otro abrazo y saludos para todos ahí en el piso. Gracias. Gracias a vos. Janina, muchísimas gracias por esta nota.